¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos Efecto Ciencia acá en la radio de la Universidad de la Frontera con Natalia Bastida. ¿Cómo estás, Nati? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo Bien, estás? todo bien. Tenemos dos conversaciones hoy día bien interesantes. Cuéntanos un poquito, ¿con quién vamos a comenzar adelantar? esta conversación conociendo investigadores de la Universidad Mayor para conocer justamente de qué se trata un centro, el Centro IRIS ante invasiones acuáticas. Vamos a conversar ahí con la directora adjunta y con el investigador principal del centro. Con Gustavo Chiang. Sí, y también hoy día conoceremos acerca de Filtro Vivo, que es un invento que está hoy día como finalista en los premios internacionales de Inventor 2026. Conversaremos ahí con sus creadores, que son chilenos, de hecho, con Aníbal Montalva y también con Miguel Ángel Fernández. Para conocer de qué se trata justamente y cómo llegaron a este concurso internacional, a esta final internacional que se va a desarrollar en Europa. ¿Arrancamos? Bienvenidos. Seguimos haciendo Efecto Ciencia acá en UFRO Radio y vamos a comenzar esta primera conversación, Natalia, con investigadores de la Universidad Mayor para conocer más sobre este Centro Nacional de Investigación en Ríos, Invasiones y Sistemas. Más conocido como Centro IRIS, ¿cierto? Nos acompaña acá en Efecto Ciencia hoy día la doctora Paulina Bamonte, directora adjunta de este centro, y también el doctor Gustavo Chiang, quien es investigador principal. ¿Cómo están? Bienvenidos a Efecto Ciencia. Bienvenidos a Efecto Ciencia. Hola, buenos días, gracias. Hola. Gracias por la invitación. Sí, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. Buenas tardes, sí. Oye, queremos conocer un poquito de qué se trata justamente el centro. Algo estábamos conversando mientras estábamos en la música. ¿Cómo surge la iniciativa? Y esto además está en articulación con otras universidades también, ¿cierto? Sí. ¿Voy yo? Ya, mira, nosotros somos un grupo de investigadores que veníamos trabajando desde el 2017 postulando a núcleos milenios. Ya. Y en ese entonces nos llamábamos Invasal, que era invasiones salmonídeas. Entonces trabajábamos con la presencia de salmones en los ecosistemas de agua dulce a lo largo de Chile. Tuvimos 2 periodos de núcleo milenio y el año 2024, cuando se abrieron estas convocatorias, decidimos dar como un salto más grande, porque entendemos de que las invasiones biológicas es un problema más complejo y no vienen solas. Entonces ahí postulamos a los centros de interés nacional, también financiados por la ANID, ya hablando de invasiones biológicas en ecosistemas de agua dulce. Entonces ya no solo salmones, sino también las plantas en la ribera, algunos mamíferos que también son invasores, parásitos, enfermedades, y ahí más personas se sumaron al grupo y hicimos que nuestra investigación sea más holística, porque también tenemos un componente muy importante que es biocultural y socioecosistémico. Porque los ecosistemas están con las poblaciones, están con la sociedad, entonces tratamos de unir todos estos vínculos. Sí, y además de eso, en el escenario que tenemos actual de cambio global, ¿cierto? Tenemos un montón de estresores del cambio global que están afectando la interacción y la posible sinergia, aditividad de los efectos que hay de la especie invasora en los distintos ecosistemas que afectan a las comunidades. O sea, estamos hablando de cambio climático, eventos puntuales de crecidas de ríos, que estamos trabajando en ríos y en lagos, ¿cierto? Contaminación, cambio de uso de suelo, entre varios otros. Y ahí, ¿cuál ha sido la articulación? Porque esto surge de la Universidad Mayor, ¿cierto? Con la Universidad de Concepción. Eso, con la Universidad de Concepción. ¿Y quién más? Entonces, las instituciones patrocinantes somos la Universidad Mayor y Universidad de Concepción, pero este centro, otra de las bellezas que encontramos es que es un centro regional. Entonces, las otras universidades adjuntas son la Universidad de Tarapacá en el norte, la Universidad de Valparaíso en la zona central, y acá estamos con la Universidad Austral y Universidad de los Lagos. Entonces, nuestros territorios van desde el lago Chungará en el altiplano hasta Tierra del Fuego en el sur, porque estamos repartidos por todos lados, lo cual aumenta la dificultad de trabajo, pero también les permite igual, claro, les permite tener en el fondo también esta mirada, una investigación en el fondo a nivel nacional, ¿no? Que se vuelve una ventaja, imagino, que tengan presencia del norte y del sur. Y además, ya llevamos una investigación que es del Chungará a Tierra del Fuego, pero además relevando justamente lo bello de Chile, que tenemos este gradiente latitudinal precioso que nos permite, en un escenario de cambio global, ver las diferencias que pueden ocurrir en distintas zonas biogeográficas. ¿Cierto? Que no tenemos una solución en el fondo única, no hay una bala de plata para el problema
problema de las invasiones biológicas porque no están las mismas especies en los mismos sistemas. Entonces tenemos que tomar en consideración también cuál es la realidad social de los lugares, el conocimiento también que se releva también de las comunidades que están locales con respecto a las invasiones y a las problemáticas ambientales que tienen ahí, y ver cómo nosotros podemos aproximarnos ahí a través de esta ciencia que vamos a generar en el IRIS, dar soluciones o aportar también en la toma de decisiones. Sí. Y Dale. ciencia desde las regiones. Entonces, no solo en Santiago se hace ciencia de frontera, que es algo que ustedes desde la UFRO lo viven, que como que a veces las regiones no somos tan enaltecidas, y acá también podemos hacer cosas muy buenas para el país, no solo en Santiago. Sí, Gustavo, tú mencionabas delante algunas de las amenazas que tienen hoy día los ríos, ¿no? A nivel nacional hay más de 1.000 ríos. Profundicemos un poquito en eso, ¿no? ¿Qué tipo de amenazas tienen hoy día y de qué forma también estas afectan a las comunidades locales, a las personas? A ver, cuando uno habla de cambio global, principalmente se enfoca en cambio climático, ¿cierto? Que es uno de los factores de cambio global. Pero, y cuando habla de cambio climático en ríos, uno principalmente piensa en cantidad de agua, ¿cierto? Disponibilidad de agua. Pero uno de los factores no es solamente la disponibilidad de agua que estoy diciendo, sino que la calidad del agua que estamos tomando, como un ejemplo. Entonces, estamos trabajando con las comunidades, estamos trabajando, por ejemplo, con el tema del tratamiento de aguas residuales. Yo siempre a mis estudiantes les digo un ejemplo muy claro: a mí me gusta el café. Yo tengo que estar súper pendiente de cuántas tazas de café me tomo al día, porque si no, estaría tomando café todo el día. Pero la forma de preparar el café puede tener alteraciones en mí del colesterol que tengo, porque el café tiene el caweol y el cafestol, que son súper inductores del colesterol malo. Cuando yo hago expreso, queda todo ese caweol y el cafestol. Cuando yo lo filtro con papel, eso queda retenido y tengo menos inductores de colesterol. Pasa lo mismo con las plantas de tratamiento de aguas servidas y tratamientos industriales. En la manera en que se tratan los residuos líquidos es diferente, y por lo tanto hay distintos contaminantes que pueden llegar a los ríos y lagos. Y esos contaminantes tienen un efecto sobre las especies nativas acuáticas, ribereñas como netamente acuáticas, ¿cierto? Y al mismo tiempo la interacción con especies invasivas que pueden ser mucho más tolerantes a la contaminación, ¿cierto? Como la rana africana, por ejemplo, como la carpa, como los peces mosquito, están deteriorando los procesos ecológicos que ocurren en los ríos. Y eso impacta directamente justamente en cómo nosotros tenemos agua y podemos usar esa agua. Sí, y debería agregar que en inglés las invasiones biológicas se les conoce como los wicked problem, que literal es problema perverso, pero en realidad más que eso es un problema muy complejo, porque una especie introducida, es decir, una especie que cambió su territorio y llegó a un nuevo lugar, generalmente por la acción humana, en algunos lugares puede ser visto como una amenaza, como en el lago Chungará, la trucha arcoíris, las comunidades aymara reconocen que esa especie no es ahí, pero en otros lugares puede ser visto como un beneficio y objeto de protección, como las truchas arcoíris acá y la pesca con mosca. Entonces, esa dualidad de cómo se viven los territorios se tiene que estar viendo localmente, porque no es que haya lugares que sean más sabios que otros, sino que las interacciones que las personas tienen hacia con los cuerpos de agua cambian. Entonces, tenemos especies invasoras que son queridas y hay otras especies que de lleno son consideradas plagas. O sea, el guarén, todo el mundo odia el guarén, nadie le gusta el guarén, pero en cambio hay especies que sí son más carismáticas, que a veces hacen quererla, otras veces no, pero tenemos que evaluar ese balance entre riesgo ecológico versus beneficio comunitario y ahí conversar. Y para eso queremos desde IRIS generar data y tomar decisiones en base a evidencia, no en base a percepciones. Llegar a los mejores como equilibrios de manejo. ¿Y esos equilibrios son también con las personas o no? Por supuesto que sí. Sí, dentro de IRIS, de la forma en la que nos organizamos fue a través de sistemas de conocimiento. El primer sistema de conocimiento es biocultural y legislativo. Ese equipo está formado por sociólogos, por abogados, por comunicadores de las ciencias, y ahí trabajamos desde 1, llegar a los tomadores de decisiones y 2, llegar a las comunidades.
Y cada uno de estos acercamientos tienen distintas estrategias. Las comunidades muchas veces va más de la mano de la educación ambiental y la cogeneración de los conocimientos, mientras que a los legisladores les tenemos que llegar con evidencia concreta para que ellos tengan una visión clara de lo que sucede. Después va la línea observacional, que es la más clásica, que somos nosotros los biólogos que vamos a los ríos y analizamos la salud de los ecosistemas, las especies que hay. Y ahí hay genetistas, ecólogos, biólogos, etcétera, etcétera. Y después la tercera patita es la línea experimental, porque muchas veces los que salimos al lago a poner redes y encontramos un resultado, no sabemos bien, hay tantas como estresores naturales y antropogénicos que no sabemos bien vincular un efecto que encontramos con la causalidad. Entonces, para eso, acá en la sede Vilcún de la Universidad Mayor, vamos a hacer unos mesocosmos experimentales, que son ríos, canales artificiales, que los podemos manipular en términos de cuál es la composición de especies que habitan ahí, y lagos. Y así ver qué es lo que pasa cuando entra una especie invasora, qué es lo que pasa cuando tú erradicas esa especie invasora, porque a veces tenemos la experiencia en algunas islas que sacar el conejo quiebra el ecosistema porque todos los depredadores se quedaron sin presa y van a los nativos. Entonces, a veces la solución es peor que la enfermedad. Entonces, ese tipo de experimentos las queremos hacer ya desde un sitio 100% controlado a través de estos mesocosmos que, dicho sea de paso, no existen en Sudamérica. Entonces, te iba a preguntar, conectarlo con eso, porque este tipo de investigaciones, ¿no?, de especies exóticas invasoras, entiendo que a nivel nacional y a nivel latinoamericano también ustedes son quienes están hoy día liderando, justamente son pioneros en este tipo de... en esta línea de investigación. O sea, en términos experimentales sí somos los pioneros. No hay, como decía Paulina, no existen estos ríos artificiales o lagos artificiales, mesocosmos de este tipo en Sudamérica y con los que podamos manejar todas las variables que está diciendo Paulina, además de los estresores ambientales. Es decir, poner especies exóticas invasoras, pero al mismo tiempo de repente decir, oye, ¿y qué pasa con las crecidas repentinas? Tiene un efecto, ¿no? O con periodos de sequía. O el tema del cambio climático, aumentamos temperatura. ¿Quién se ve más beneficiado? ¿Ya? O introducción de contaminantes, medidas de remediación natural que ocurren en los ríos. ¿Cómo vamos de a poco restaurando los ecosistemas naturales que tenemos acá para que realmente tenga un efecto a largo plazo y un efecto deseado a largo plazo y no simplemente sacar, como decía Paulina, los conejos de una isla, de un zócate, por decirlo así, y dejáis a todos los depredadores que ya estaban hace 30 años comiendo conejos sin comida? Entonces pasa lo mismo en los ríos. Y esa es la gracia de estos ríos artificiales que vamos a hacer, estos lagos artificiales que vamos a hacer, que vamos a poder manejarlos completos. No es solamente un bioensayo en un laboratorio, sino que además, como van a estar en nuestro campus experimental, están sometidos a la variable natural que es el clima. Entonces tenemos cierto realismo. Ahí podemos encontrar ese realismo entre qué es lo que manejamos y las variables ambientales que están ocurriendo en tiempo real. Oye, ¿y estos mesocosmos van a estar en el campo experimental de ustedes acá cerca de Vilcún? Vilcún. Pero entendiendo que ustedes también van a estudiar estos mismos ecosistemas en el norte y en el sur, ¿cómo se va a replicar ese espacio, esas condiciones, entendiendo que tampoco no es lo mismo un río en el norte que en el sur? No. De hecho, bueno, IRIS tiene como sus zonas de estudios observacionales de este sistema de conocimiento. Está en el altiplano en el norte, zona mediterránea, y vamos a trabajar harto en el río Mapocho, río Maipo. Después tenemos el ecosistema valdiviano, en donde tenemos mucho trabajo acá en el Tolten, la cuenca del río Valdivia, y finalmente en el extremo sur de Patagonia, Tierra de Fuego. Lo que vamos a hacer acá experimentalmente es tratar de imitar nuestros ríos de alta montaña de la zona valdiviana. Entonces, porque no podemos diseñar un experimento que pueda imitar todos los ecosistemas de Chile, porque climáticamente no lo somos. Claro. Entonces, ahí nos vamos a limitar a este sistema que es más representativo, que es como nuestros ríos dentro del clima mediterráneo, valdiviano templado. A ese ítem va a corresponder. Y además que es la zona que tiene mayores consecuencias con el cambio global. ¿Cierto? Y con la introducción. Y con la introducción, donde hay más gente igual. Sí. La densidad poblacional es mayor, entonces eso va a ser una buena representación de lo que está ocurriendo y lo que vamos a estar observando al mismo tiempo y los experimentos que estamos haciendo en cada uno de los ríos a lo largo de Chile y lagos a lo largo de Chile. Claro, en términos de invasiones biológicas son la región de Valparaíso, Biobío y la Araucanía las que tienen mayor número de especies invasoras. Y además somos un hotspot mundial de biodiversidad. Entonces tenemos estas dos patitas, entonces los ríos experimentales van a estar enfocados en este ecosistema
En particular, sí. Sí. Oye, y en este campo experimental que está cerca de Vilcún, igual hay actividades de vinculación con el medio. Por ejemplo, estos mesocosmos han diseñado cosas donde participan las personas. O sea, estamos recién empezando, pero esa es la idea, ¿cierto? Incluir a la comunidad. Hemos estado en conversaciones con la Municipalidad de Vilcún, incluso como para incluir actividades de educación ambiental o de práctica, incluso de los mismos estudiantes de los liceos, de las escuelas allá, que nos vayan a ayudar y relevar el conocimiento que tiene su familia ahí. Pues, o sea, hemos tenido actividades de vinculación con ellos. Ellos mismos dicen, no, si nosotros, no sé, tenemos truchas, tenemos bisones, o sea, bisones no, pero otro tipo de especies exóticas aquí y acá, y los reconocen ellos, pero no saben qué hacer. Entonces, es relevar justamente el conocimiento local y las ganas también de los chiquillos y las chiquillas de participar en lo que estamos haciendo. Muchas veces dicen, oye, profe, quiero ir, ¿cuándo puedo ir? Entonces, digo, paciencia, todavía no empezamos, pero ya vamos a darle. O sea. No es fácil, es muy lindo en el papel hacer, sí, pero desarrollarlo no es fácil. Es un reto. Todos estos daños, ¿no? Todos estos daños, ¿sí? ¿Están de algún modo calculados económicamente? ¿Cuánto significa esto en dinero para el país, por ejemplo? A ver, para Chile hace varios años atrás se realizó un cálculo, y si recuerdo bien, solamente para el castor fueron 77 millones de dólares. De daño del castor, y anualmente todas las especies invasoras, en el último informe del IPDES, son como 420 mil millones de dólares anuales en pérdidas. Entonces no es menor, no es simplemente las ganas de... No es romántico. No es romántico, claro. Y tampoco es el biólogo, ecologista, activista que muchas veces nos han dicho que no. Hay datos reales y hay datos de impactos económicos hacia las comunidades que están insertas en los lugares donde tenemos las especies exóticas e invasoras. Sí. Oye, ustedes como centro también, entiendo que igual están trabajando vinculados con universidades extranjeras, ¿cierto? Cuéntenos un poquito con quién están trabajando y por qué. Sí, bueno, como te decía antes, éramos núcleo milenio y Chile tenemos que amigarnos con instituciones extranjeras en realidad cuando uno quiere salir un poquitito de la normalidad. Y tenemos afortunadamente harto apoyo. En Canadá trabajamos con la Universidad de Calgary y en Estados Unidos con la Universidad de Oregon, porque ellos sí tienen ya desarrollados estos setups de riesgos experimentales, entonces ellos nos están aportando en el conocimiento mucho. Con colegas de Argentina llevamos mucho tiempo trabajando por las invasiones del Chinook, porque el salmón Chinook está tanto en Patagonia, Argentina, como en el sur de Chile. Después tenemos otros colegas en Inglaterra. En Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda. Entonces somos todos investigadores de invasiones biológicas. Principalmente tenemos como una deformación, porque a todos nos gustan más los peces, entonces eso es una mochila que nos estamos tratando de sacar y estamos tratando de vincularnos con investigadores que no solo sean peces, y ahí tenemos generando nuevas colaboraciones con personas que trabajan con tortugas, por ejemplo, porque también la tortuga oreja roja es un invasor súper presente en Chile, personas que trabajen con bisones, con castores. Ahora también trabajamos con una ecóloga vegetal y estamos viendo el tema del aromo, y ahí estamos tratando de buscar más vínculos, porque en realidad entre más somos, mejor nos va a ir. Sí, sobre todo relevar lo que acaba de decir, lo último que acaba de decir Pauli, e incluir la parte terrestre, porque un río no es solamente la parte húmeda, ¿cierto? Tenemos la ribera y tenemos la planicie de inundación, y hay una interacción que no es solamente a lo largo del río, sino que es lateral también. Entonces ahí estamos metiéndonos mucho justamente en esa interacción. ¿Qué pasa en la ribera con lo que pasa en la zona húmeda? Y realmente cuál es la interacción y cuál es la fuerza que está ocurriendo ahí con las especies que están presentes. Bien. Oye, ¿y hoy día en qué está el centro? ¿Están ya construyendo su mesocosmo todavía? Estamos en la parte de diseño principalmente, porque, bueno, ahí tenemos que tener unas conversaciones con la ANID, porque para la ANID esto también es nuevo. Entonces, uno se tiene que regir a las bases, ¿cierto? Entonces, ahí estamos como trabajando, conversando, porque también es complicado para los ingenieros hidráulicos o para los constructores, cuando uno no le explica esto, como que te miran con cara rara. Entonces, esa búsqueda no ha sido tan fácil como esperábamos, pero ya tenemos más o menos los diseños de que queremos que, por ejemplo, los ríos sean de largo de 100 metros y que tengan esta estructura, porque como estamos viendo,
los ríos de la zona mediterránea y templada valdiviana. Generalmente los ríos de cordillera, ¿cómo funcionan? Como que tenía un rapidito y un pozón, ¿no? Un rapidito y un pozón. Ya, eso lo queremos replicar. Entonces ya tenemos el diseño base y ahora estamos en la etapa de llevar los números para poder ejecutar. Entonces, y poder implementarlo después en real. En real. Sí, esperamos conocerlo, ¿eh? Alguna vez nos Está invitarán a invitado. conocerlo. no sé, hay que llevarlo. Sí. Así como el martes queremos ir a la actividad. Vamos a ir, sí. Oye, invitan, aprovechen de invitar también. pues, tiene una Oye, actividad sí, el martes. gracias por el espacio igual. Nosotros como centro, pero también desde una iniciativa del doctorado en salud ambiental y biomedicina de la Universidad Mayor, que es el primer doctorado de la Universidad Mayor con sede en Temuco, del cual tengo el honor de ser el director de este programa. Se ha generado desde el año pasado una iniciativa de justamente comunicación de la ciencia, en que estamos todos los primeros martes de cada mes con charlas en Casa Birra, en que en un formato súper relajado, tenemos un asado, o sea, en un bar, ¿cierto? Tomando una chela con unos amigos, conversando de ciencia. Entonces, tenemos dos colegas, siempre de la Universidad Mayor, que nos cuentan qué están haciendo ahora, cuáles son las implicancias de su investigación, con una chela en la mano, como decimos, ¿cierto? Relajado y en un lenguaje que todo el mundo puede entender, y después hay interacción con el público, preguntas, respuestas. Son 15 minutos de charla súper relajado, pero que se ha extendido de repente más de una hora. Pero por las preguntas, Por la pregunta, no por la por la pregunta, por la- no, ¿Cómo voy. sale la gente de ahí? Ya cortemos, por favor. No, por las preguntas que ocurren, la interacción con el público, que todo el mundo, o sea, estamos ahí tratando de cortar, pero Ya, la gente sigue preguntando. La última pregunta, y 3, 4, 5 últimas ¿A qué hora es? preguntas. 7:30 de la tarde en Casa Birra, ¿cierto? Generalmente partimos cerca de las 8 esperando que la gente salga a la oficina, pero Ya. hacemos el seteo de todo, empezamos a las 7:30 a recibir a la gente y ahí empezamos tipo 8. Oye, la última charla fue súper entretenida porque era como, no sé, Parkinson en cambio climático. Entonces hablaba de cómo el aumento promedio de la temperatura estaba aumentando esta enfermedad. Y había una persona, un constructor, alguien que era un constructor, que se había ido a tomar una cerveza porque estaba cansado, y mientras él escuchaba esta charla decía que se acordaba de sus constructores, porque cuando arreglan techumbres fácilmente están en 40 grados porque el sol rebota en las latas. Claro. Entonces decía, desde ahora en adelante no voy a poder trabajar más durante el día, va a tener que ser o muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche, y le tengo que avisar a mis trabajadores que esto puede ser como una enfermedad neurodegenerativa derivada del trabajo. Entonces, como que esas interacciones se terminan dando. Muy entretenido. Genial. Muy entretenido. Anotadísimo Ahí lo vamos a ver. entonces. Sí. Anotadísimo. El martes a las Sí. Muchas gracias. Muchas Gustavo, gracias. Paulina, qué gusto tenerlos hoy día acá en Efecto Ciencia. Invítennos más. Entretenida la conversación, gracias. Podemos hablar. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos haciendo Efecto Ciencia acá en UFRO Radio. Seguimos haciendo Efecto Ciencia acá en UFRO Radio, y ahora vamos a conocer una experiencia, un proyecto que se llama Filtro Vivo, que son finalistas del Premio Inventor Europeo 2026. Mira, nada más ni nada menos, ¿ah? Oye, sí, y son chilenos. Fíjate tú que este premio, bueno, ellos están finalistas en la categoría de inventos no europeos. Y fíjate que son chilenos y vamos hoy día a conocer acerca de esta tecnología, ¿no? Que además llevó a la creación de una empresa que se llama Filtro Vivo. Y para conocer acerca de esto nos acompaña hasta ahora acá en Efecto Ciencia Aníbal Montalva, él es técnico agrícola, y Miguel Ángel Fernández, arquitecto. Ambos son el equipo tras esta tecnología. Aníbal, Miguel, bienvenidos a Efecto Ciencia. ¿Cómo están? Hola. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos y felicitaciones. Felicitaciones por llegar hasta esta etapa con el proyecto. Oye, si alguno de los dos puede comenzar a contarnos básicamente cómo surge esta iniciativa y básicamente cómo también la han ido posicionando para llegar al lugar donde están hoy día en este concurso. ¿Cómo surge? Dale, tú partiste con la idea, así que confiésate, güey. Voy a partir al revés. Llegamos al concurso porque al patentar en Europa, ellos eligen entre las patentes que les han entrado, eligen 3 que les parecen relevantes, y en esa suerte eligieron la nuestra. Así que es bien bonito porque no es una postulación, sino que es una elección. Ellos nos eligieron como una idea ingeniosa. Perfecto. Y el origen es ahí mismo, pues en Temuco. A ver. Claro, porque tiene que ver con limpiar el aire, ¿cierto?
nosotros trabajamos en Temuco como jardinero, haciendo los jardines de la ciudad y nos toca viajar mucho. Y cuando empezaron con los problemas con la leña, yo que soy viejito me acordé de mis tiempos cuando me quitaron la leña y me empecé a matar de frío. Y dije, pobres temucanos se van a morir de frío si les quitan la leña porque la calefacción no leña es muy cara. Y teníamos este muro verde francés con el que estábamos trabajando y de repente surgió la idea de ponerle un gorro ruso a la chimenea, un muro arriba en el techo y Miguel se le ocurrió bajemos el humo y ahí desarrollamos esta cosa. Conseguimos un Corfo en la Araucanía con Cristian Salas y otras gentes. En esa época él era el director que creyó en nosotros y con eso hicimos los 6 primeros prototipos, los medimos y el resultado fue tan bueno que lo patentamos y primero lo patentamos en Chile y después en Europa y en Estados Unidos y un poco para ratificar que era una idea original, que es una idea bastante única. Así que aquí están los viejitos que la inventaron. Los inventores. No, tremendo, porque mayormente la población se calefacciona justamente con leña, entonces, también hay estudios, de hecho, científicos que igual muestran cómo esto va afectando en diferentes ámbitos a la salud, entonces igual, súper importante eso. Quiero que nos cuenten un poquito, bueno, ¿en qué consiste este filtro vivo? ¿Cuál es su principio? ¿Cómo funciona? Bueno, básicamente es hacerse cargo del humo, no más que de la leña. La leña es un excelente combustible, muy económico, de muy fácil acceso, sobre todo para gente del sur, y por lo tanto hacerse cargo más que de la combustión, hacerse cargo de los humos, porque esos son los complicados y los que contaminan, los que afectan en la calidad de vida sobre todo en esta época, los adultos mayores, los niños que se afectan con la contaminación. Entonces un poco tiene que ver con eso, y básicamente nuestro sistema lo que hace es extraerle el humo que está siendo emitido hacia la atmósfera. Nunca sale humo porque hay un pequeño motor que lo extrae de forma directa, por lo tanto nunca tienes humo visible. Este humo se va directamente a este cilindro que se ve en algunas imágenes, a un cilindro que tiene un vacío al interior, ¿ya? Es como una pared de plantas, una pared que tiene un espesor, ¿cierto? Y el centro del cilindro está vacío y ahí se llena de este humo que está siendo extraído desde la chimenea. Y el paso de ese humo a través de ese sustrato donde están las plantas y las raíces es donde es retenido ese material particulado y es limpiado. Ese es básicamente el efecto que hace. Todo lo que queda ahí, en ese sustrato, porque no es tierra, son fibras vegetales, todo lo que queda en ese sustrato es digerido por los microorganismos de tal manera que lo convierte en un nutriente para las plantas y las plantas lo absorben y crecen como con esteroides, porque crecen un poco más. Pero están como una cama caliente, entonces están en un bueno, ahí Aníbal es mucho más experto en los temas de las plantas que les puede explicar, pero básicamente eso. Sí, tiene más CO2 que el que hay normalmente, que viene del y tienes alimento, este humo que se convierte en humus, termina la descomposición. Lo mismo que en el bosque cuando se cae un árbol y se pudre en el suelo y alimenta. Es lo mismo, es como un ecosistema en miniatura, claro, en cámara rápida, digamos. Pero eso. Es como toda la idea, es una idea bien sencilla, es una casualidad, porque buscando que el muro sea liviano, por razones arquitectónicas y físicas, digamos, se usa este material lo más liviano posible, que permita que la planta viva, pero que sea muy liviano, y eso lo hace poroso. Entonces tiene esta condición de que pasa el aire a través y atrapa en esta red, imagínate una especie como una esponja, digamos, que pasa el aire y después las bacterias y el suelo, y como es un tipo de suelo que es un suelo, no es un macetero, es un suelo completo que tiene vida. La pared no es una pared, no son maceteros, es una pared continua, es como si tú pescaras un pedazo de suelo y lo levantaras y lo enrollaras. Claro, exactamente. Entonces, esa es la propiedad que tiene y después se nos ocurrió convertirlo en un artefacto que sirviera para limpiar la chimenea, y después lo movimos hacia la industria, a calderas más grandes,
porque, en fin. Sí, No sé. entiendo que también con filtro vivo también se pueden disminuir, por ejemplo, los olores. Sí. Eso fue una casualidad bonita también. Porque, claro, estos fueron unos señores que se trasladaban de su lugar, que hacían ellos costillitas ahumadas, ¿verdad? Muy ricas por lo demás. Entonces, ese ahumado era con leña. Por lo tanto, ellos tenían la complicación de que la leña emitía ese humo y no podían emitir humo. Y además tenían al lado unas canchas de tenis que la gente se reclamaba porque estaban jugando tenis con un olor a comida. a comida. Entonces, bueno, instalamos este sistema y ahí nos dimos cuenta que efectivamente, aparte de que no tenían humo, o no había olor a leña, ni había olor a costillitas. Y dije, esta cuestión está funcionando también para los olores. Y una empresa que fue a ver este sistema, instalamos un sistema en esta empresa que produce aromas y fragancias, y porque ellos tenían muchos problemas con las emisiones de los procesos, porque todos esos olores iban al vecindario. Entonces, estar todo el día sintiendo distintos olores permanentemente era una cosa que les generaba mucho conflicto a ellos como empresa y a los vecinos, porque tenían que aguantarse estas cosas todos los días. Entonces instalamos el primero y fue un laboratorio especialista en medición de olores, y el certificado que emitió fue más del 98% en la remoción del olor. Entonces, por lo tanto, le solucionaba el problema, por lo menos, de ese secador. Y así empezamos con ese uno y ahora llevamos 25 filtros instalados en esa empresa, porque les simplificó la relación con el vecindario, básicamente. Entonces, es un beneficio de la comunidad en lo principal, y en lo primario al empresario que está emitiendo, que tiene el contaminante. En el fondo, el olor son los compuestos orgánicos volátiles, son moléculas que van dentro del material particulado del humo, de los procesos. Entonces, tienen el tamaño que se atrapa también en nuestro sistema, y también o sea, es lo mismo, digamos. Entonces, funciona muy bien. Es muy eficiente, porque el olor es bien difícil de remover. Hemos aprendido en estos años que no es tan sencillo el proceso, que el resultado que nosotros tenemos es bien excepcional. Así que estamos bien contentos Aníbal, con todas estas pequeñas cosas. Sí, no, yo tenía una duda con respecto por ejemplo, a los costos de implementación de esta iniciativa, porque claro, el beneficio es evidente, y el filtro para todas estas partículas, que incluso, como ustedes explican, con el tema del olor funciona bastante bien y lo han ido instalando en distintas empresas. ¿Hay alguna alternativa que ustedes, en el fondo, que sea competencia para ustedes, o esto es totalmente innovador, que realmente es algo creado y que no existía en realidad, y por lo tanto es difícil ahí comparar el costo? La verdad que lo primero que hicimos cuando se nos ocurrió la idea fue buscar si ya estaba inventado, porque uno inventa bastantes cosas que están inventadas. Claro, entonces, uno cree que inventa algo y ya existe. Claro, exactamente. Así que lo primero que hicimos fue escarbar, y cuando nos dimos cuenta que era original, bueno, la patente nos la aceptaron, y nos la aceptaron en Estados Unidos, nos la aceptaron en Europa. O sea, efectivamente es original, es una solución novedosa, muy novedosa. Y no tiene la gracia que tiene el sistema nuestro, descontaminar no es barato, por desgracia, pero la gracia que tiene es que es muy eficiente. Entonces remueves todo el problema, digamos, resuelves el problema, lo resuelves, en realidad conviertes una estufa a leña en una estufa parafina en términos de contaminación. O sea, resuelves el problema, y lo mismo pasa con los olores. También lo resuelve sobre el 90%, entonces se acaba el olor a comida. Incluso lo que nosotros no nos habíamos dado cuenta, que nos dimos cuenta después de la observación de las costillas, es que el humo de la leña, que tiene olor, no tiene olor. Entonces no hay humo en la chimenea, ni hay olor a leña. No te queda la ropa en el patio con olor a leña, porque cuando uno usa una calefacción a leña, todo se impregna de olor, digamos. Bueno, ustedes saben perfectamente sí, lo que pasa. Ahí. Yo diría que sí, yo estoy pasado a leña. Y no nos damos cuenta, sí. De verdad, es impresionante, porque todo el tiempo que estuve viajando yo a Temuco a armar estos prototipos, uno llegaba pasado a leña. Sí, es tal cual. impresionante.
como la ropa se te pasa al humo, porque está en el ambiente. Entonces, bueno, sería una gran solución para todas tantas ciudades que están tan complicadas con el humo en esta época. Y básicamente la mayor complicación, creo yo, es el inmenso gasto, y que son millones de dólares, hay que ver en la página del MinSal, en la problemática de enfermedades respiratorias, adultos mayores y niños. Es impresionante la cifra, son impresionantes. Y todo por la contaminación. No, yo por eso preguntaba, en realidad, porque cuando de repente uno saca alguna alternativa que tiene competencia en el mercado, la típica pregunta, bueno, pero ¿esto es más barato o es más caro que la alternativa o que lo que tradicionalmente se usa? En este caso entiendo que es algo realmente novedoso y que ahí habría que comparar el costo con el problema que esto genera, yo creo. Y ahí en realidad en la política... Dame un segundo, y te voy a dar un ejemplo bien tuerca. Los vehículos antes no tenían sistemas de descontaminación, y empezaron a agregar una serie de cosas, primero los catalíticos, después una serie de cosas electrónicas, etcétera, 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 y fueron sumando en el fondo tanta cantidad de cosas que es imposible que sea barato. O sea, un auto que te podría costar la mitad de lo que cuesta hoy día está lleno de electrónica, pero solamente con los fines de bajar las emisiones. Esa es la gran función que tiene hoy día la tecnología insertada en los vehículos. Entonces, eso es caro. Entonces, y eso se paga. O sea, si tú quieres un vehículo, y si quieres un vehículo que no contamina, es mucho más caro, es eléctrico. Entonces, bueno, alguien se contamina con la generadora eléctrica que la hace a carbón, pero bueno, eso no importa, pero el tipo anda con el auto eléctrico por acá. Entonces, pero tiene que ver con eso, o sea, todos esos procesos de descontaminación siempre van a ser caros. Contaminar es muy barato, y como dices tú, es gratis. Claro. Pero eso. Mira, y la otra cosa, pero el gran beneficio del sistema nuestro y de cualquiera equivalente, digamos, es que si tú puedes seguir usando un combustible muy barato, más temprano que tarde se paga, y se paga bastante más temprano que tarde. La leña es muy barata, es un combustible muy eficiente y muy barato, y es local, y para qué decir en el sur, y está ahí disponible, y yo puedo tener un árbol que lo pico y lo hago leña para el invierno en mi casa, en el campo, y es prácticamente gratis. O sea, cambiar ese combustible por un combustible por gas licuado o por cualquier otro sistema, o parafina o petróleo, o lo que sea, estás hablando de 5 veces más de costo. Entonces, sí se paga técnicamente, digamos. Ahora, si contaminar es gratis, obviamente uso leña y no descontamino y me sale más barato todavía, pero bueno, pero en el fondo aquí el gran beneficio es poder usar la biomasa, la leña como combustible sin contaminar. Esa es la gracia que tiene el invento nuestro. Está pensado desde ese punto de vista. Esa fue la primera inspiración, fue eso, salvar la leña como combustible, digamos, como calefacción, como forma de calefacción. Esa fue la primera inspiración de la idea. Se van a morir de frío, digamos, porque es la experiencia. La gente del sur siempre se ríe que pasa más frío en Santiago que en el sur, porque aquí la calefacción es muy cara y nadie se calefacciona poco, muy poquito. Entonces, no tenemos que aguantar el frío en la casa nomás, porque que te prohíban la leña, no te van a subir el sueldo 150 lucas para pagar el gas, digamos. O sea, no es lo mismo. El sobrecosto de tu vida por tener un combustible más caro no te lo paga nadie. Entonces, lo que tienes que hacer es calefaccionar menos y pasar más frío. Eso es la solución. Claro, abrigarte más dentro de la casa, mejorar la cultural también. Es un tema cultural porque efectivamente, como tú dices, acá lo tradicional es tener las combustiones y las cocinas a leña a full, y las personas andan con polera dentro de la casa. Porque en el fondo esa es la costumbre. Es bien agradable, además. Porque y ustedes tienen frío fuerte y el invierno es largo, por lo tanto es razonable, digamos. De todas maneras. Entonces, Miguel, Aníbal, ¿y este artefacto, cuéntenos, se puede instalar en los domicilios? ¿También funciona al aire libre? Al aire libre. Cuéntenos cómo en ambos espacios funciona. Básicamente requiere un pedazo de patio para poder instalar el sistema del tótem. Un pedazo de patio. Sí, claro, porque son plantas, entonces tiene que estar al aire libre, tiene que hacer un poco de sol, ¿cierto? Al airecito, y que se tiene que ventilarse, porque por ahí está saliendo el gas. Entonces, eso básicamente, una pequeña conexión de agua normal, y electricidad, y te gasta ¿cuánto? Es 1 metro, necesita el filtro
ocupa más o menos 1 metro cuadrado, idealmente que tenga sol, que sea un ambiente bueno para que sobrevivan las plantas, digamos. Puede ser en forma de muro también. Nosotros también hicimos los primeros son en muros, claro. Hicimos muros y tótem. Uno podría usar un medianero, por ejemplo, y podrías tener un muro compartido con el vecino. Pero no encontramos ese. pero tiene distintas formas. Pero necesitas más o menos el muro tenía 2 metros cuadrados. Claro, el muro de jardín. El muro tenía 2 por 2 metros, porque si 30 centímetros de profundidad. Ese era el volumen del muro. Y eso lo transformamos en un cilindro que tenía la misma área, en el fondo, y era equivalente, pero ocupaba un rincón. Entonces, estaban los dos formatos. Eso es lo que se midió. Es como un arbusto, digamos, es como ese volumen. Ya. Sí, vamos a mostrar fotos que tenemos y videos también. Ahí lo vamos a mostrar. Sí. Oye, lo último, perdón, Nati. Y cuando quieran, pueden ir a verlo ahí a Temuco, así que tenemos por ahí unos instalados, así que cuando quieran, los mandamos a... Ahí no lo tenemos que imaginar. Estaría bueno. ¿En qué parte, dónde tienen acá instalados? Ahí en la calle Valparaíso. Sí, Pueblo Nuevo. Está ahí en la casita que está con 2 sistemas funcionando. ¿Querías preguntar algo? Sí, no, en el sentido de que en qué etapa van, porque finalmente aquí los presentamos como finalistas de un concurso, ya entendimos un poco de qué se trataba o cómo habían llegado ahí. ¿Qué es lo que sigue ahora, como para que después cuando conversemos con ustedes ya sean los ganadores del...? No, estamos en la etapa ya en la cosa industrial, porque ha sido bueno el tema industrial, ha ido mucha acogida, porque las mayores problemáticas, de lo que yo les comentaba hace un rato, justamente son esas, las emisiones. En el caso de un frigorífico en Rancagua, que ellos tenían una caldera muy grande de biomasa para sus procesos de faena, y no podían usarla porque tenían una cantidad de humo impresionante. Por lo tanto, ahí instalamos el sistema que está en el video, creo que está en la publicación, ahí está el video donde aparece ese filtro, y eso fue una solución para ellos. Están ahora felices y apagaron el gas, porque era una tremenda factura de gas, y están usando solamente combustible de biomasa. Y el otro caso es la empresa de Estadolores. Así que esperamos, después de estos 11 años en la batalla de machácale con esta cosa que no ha sido, 11 años. Fácil. Bueno, el sí, largo proceso. Partimos en 2015, ustedes estaban jugando en la plaza cuando nosotros estábamos inventando esto. No crees, 2015 no hace mucho. Claro, estaban en el colegio todavía. Estaban en el colegio, digamos que sí, yo estaba en el colegio. Son mucho más jóvenes que nosotros, así que por lo tanto... Pero mira, se ríen acá. No, broma. Dale. No, y lo que viene es, estamos invitados a ir a Berlín a la ceremonia de premiación, y tenemos que ir con nuestra mejor cara de si no ganamos, de que no nos importa demasiado. Siempre que esté preparado. Así como abren el sobre de Oscar Goes to, y el que no ganó Oscar pone cara de no, nunca me importó demasiado. Claro, ya vendrá otra oportunidad. Oye, sí, eso es el 2 de julio, el 2 de julio, así que vamos a estar atentos igual acá. Queda poquito. Sí, yo creo que se va a enviar un link para eso, porque va a ser público. Así que eso es lo que viene con ese premio, y seguir trabajando cada día, investigar, desarrollar un producto desde la cuenta de uno es muy complicado. Aquí hay un respaldo de una empresa, de mi socio, de Patricio, La Torre, de un montón de gente que creyó en esta locura, y hemos invertido mucho tiempo y bastante luquitas en recursos en esto, porque es muy complicado. Y de alguna manera como que nos obligamos a empezar a vender un poco para poder producir recursos para reinvertirlo en el desarrollo y en la investigación. Y después de 10 años tenemos un sistema que funciona mucho mejor. El principio siempre funcionó muy bien. Tuvimos suerte porque encontramos el equilibrio en los primeros prototipos. Esa primera información todavía sigue siendo válida y vigente.
pero hemos mejorado en la calidad de los materiales, en la eficiencia del diseño, en la proporción de escala, de cuántos metros. Sí, exacto, y aprendimos que esto es completamente escalable, o sea, no importa el tamaño del emisor, porque en el fondo son más filtros, en el fondo, son mayor cantidad de metros cuadrados para que absorber esa cantidad de emisiones. Entonces, la casa es un filtro pequeño, una industria un poquito más grande, hay que ver los caudales que tienen, las temperaturas, etcétera, y se diseña lo que va entre ese ducto y el filtro. Claro. Para enfriar el gas, porque necesitamos 30 grados más o menos en nuestras plantas para que... Claro, la única condición es que como es un sistema vivo, no puedes llegar con el humo más de 30, 35 grados, porque si no vas a esterilizar, vas a matar las bacterias y vas a esterilizar el muro y no va a funcionar. Claro. Sí. Y no pierde la gracia. Claro, ustedes hoy día están también exportando esta tecnología porque uno por lo general, lo habitual es que uno compre tecnología afuera, ¿no? Pero que se genere acá en Chile y que se exporte. Yo creo que no tenemos tanto que estemos exportando hoy día en cuanto a innovación. En el caso de ustedes, ¿están hoy día también con presencia en otros países? Porque igual tiene potencial, ¿no? Justamente este premio también reconoce iniciativas que respondan a problemáticas que son globales. Primero que Dios te escuche y el diablo saca el sordo, ¿no? Pero sí, estamos trabajando primero, solucionando algunos detalles, pero ya estamos en eso y ojalá que... Es bien local, tendríamos que encontrar partners, socios. Mira, en México hemos hecho 2 proyectos que no se han construido, pero hemos tenido contacto con dos o tres mexicanos a los que les propusimos como la solución, pero no se atrevieron a implementarla. Y cuando estábamos empezando, muy patudamente, le hicimos un proyecto a los vidrios Lirquén, a una chimenea gigante. Claro, gigante. ¿Sabes cómo habría funcionado eso? Y eso fue a dar a Inglaterra, que son los dueños, una empresa inglesa que es la dueña de la compañía, y nos felicitaron y nos dijeron, mire, es muy ingenioso, pero no nos atrevemos a probar su tecnología. Es eso, o sea, esta desconfianza a lo nuevo no es menor. No, eso está así siempre. Hemos estado lidiando todos estos años, y yo creo que esta difusión de la EPO, que es la Oficina de Patentes de Europa, ha sido en ese sentido súper positiva porque nos ha puesto en los medios, ¿ya? Y cuando ya empieza a aparecer en los medios, empieza a generarse como o sea, estos tipos son de verdad, o sea, no es, ¿cachai? Entonces, cambia un poco la percepción hacia esta innovación. Sí. Que ya no están en porque ya 11 años, pero es eso. Sí. O sea, todo nuevo cuesta un poquito que lo dijeran. Los empresarios siempre están buscando la sandía calada, si eso funciona ya, pues tenemos de eso nomás. Entonces, ese tipo de cosas. Pero las empresas que han confiado en este sistema están muy contentas con los resultados y hasta ahora, por lo menos, la idea de seguir instalando. La novedad es difícil cuando tú llegas y dices, bueno, ¿y esto de dónde salió? No, se nos ocurrió a nosotros. Ya, o sea, chuta. Y la gracia de esta... Tenemos apellido alemán, entonces claro. La gracia de esto es que hay un tercero que te lo recomienda. La oficina de patentes dice, mire, este par de viejitos se les ocurrió algo muy ingenioso. Entonces, tenemos... ayuda, obviamente, porque nosotros nos autorrecomendamos y es súper difícil, aunque están los resultados y están las mediciones. Nosotros el filtro para el hogar lo certificamos en Concepción, en Cerilab, como un producto que cumplía la norma y la cumple muy por sobre, son 5 gramos y nosotros nos dio 0,8. Certificamos, hemos hecho una serie de procesos durante todo este tiempo para validar, para que la gente nos crea y lo pruebe, así que... Y avance. Estamos muy agradecidos de la nominación en ese sentido y de toda la gente que nos ha ayudado. Y de esta manera, o sea, estas entrevistas, porque esto es todo difusión, así que se agradece. Y ahora llegaron a Efecto Ciencia.
¿Qué me dices tú? Exactamente. Miguel Aníbal, oye, muchísimas gracias, felicitaciones nuevamente por este logro. Gracias. Es un Gracias a ustedes. orgullo también para el sistema, para la innovación en general de nuestro país, que finalmente representantes chilenos estén en estos espacios de reconocimiento internacional en torno a la innovación y a los procesos de creación también que han llevado a esta innovación, la tengo aquí, Biofiltro Vivo, para poder en el fondo ser finalista. Así que felicitaciones y esperamos el 2 de julio ahí atentos para ver qué es lo que va a pasar, para ver si van a poner la cara de sorpresa. No se le buenas noticias, pues. No, pues Esperamos tener cara de sorprendido, tal cual. Claro, pues. Un gusto Así y que les vaya bien. Muchas Igual, gracias a muchas ustedes. gracias a ustedes. Suerte. Muchas gracias, que estén muy bien. Nosotros vamos a la música Vamos a la y música. seguimos haciendo Efecto Ciencia acá en UFRO Radio. Y bien, es momento ya de comenzar a cerrar esta edición de Efecto Ciencia. Hoy día conocimos Filtro Vivo. ¿Te das cuenta, Alex, cómo muchas veces la tecnología, los inventos, las soluciones están basadas inspiradas en la naturaleza, como el caso de Filtro Vivo? Y que además nació acá en Temuco. Y que como nos nace dijeron. acá, Así justamente, es. sí. Conocimos hoy día acerca de este invento. Y de la investigación que están desarrollando también en la Universidad Mayor a través de este centro de interés nacional que es el IRIS. Iris, ¿cierto? Investigando también ahí, estudiando ríos. Recordemos que en Chile tenemos más de 1.200 ríos que están también sometidos expuestos a varias amenazas, ¿no? Exacto. Sí. Y cómo lo están investigando a través de estos mesocosmos y algunas investigaciones que están realizando ahí en colaboración también con otras universidades. A nivel nacional. ¿Nos despedimos? Sí, si usted se perdió esta entrevista, recuerde que la puede revivir en ufromedios.cl, como también en nuestro canal de YouTube de Ufromedios. Que esté muy bien. Nos Chao, vemos chao. la próxima semana. Chao, chao.